Hola, soy Elena Ibars, represento a la Fundación de Escuelas para la Paz. Es una fundación que tiene como misión elevar nuestra conciencia. Estamos convencidos que lo que cambia al planeta es una nueva conciencia. Y lo que cambia esa nueva conciencia, uno de los grandes recursos, uno de los grandes medios para lograrlo, es la acción de la educación. Y también siempre decimos que todos, lo importante en esta toma de conciencia, en esta evolución de la conciencia, en la que la humanidad hoy más que nunca está llamada a hacer realidad, es que tomemos conciencia que todos somos educadores. Padres, la familia en general, el entorno, la escuela, la sociedad. Y hoy tenemos un gran formador de nuestra humanidad o desformador de la humanidad, que es la tecnología. Depende del uso que le hagamos de ella. El tema que nos convoca hoy es el que nos han solicitado hace mucho tiempo. En realidad nos vienen pidiendo a distintos países. Nos conocen porque nuestra fundación brinda dos diplomaturas, dos formaciones. Una al 100% gratuita, que es la de Líderes por y para la Paz. Y también brinda una formación a través de talleres que se llama Enneagrama para la Paz, Enneagrama fácil y práctico, para mejorar la personalidad y las relaciones humanas. Y en respuesta a este pedido, a esta solicitud, a esta necesidad, desde hace mucho tiempo y hoy está muy pronunciado también, vamos a abordar el bullying, o otro nombre que también recibe es intimidación, provocaciones, acoso escolar o acoso laboral. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de bullying y qué no es bullying? Y vamos a poner el foco en tres aspectos. Prevención. Vamos a poner el foco también en la detección, cómo reconocerlo. Y también en la resolución. Cómo trascender, cómo lograr, primero solucionarlo cuando se presenta. Pero sobre todo vamos a ver que cuando se actúa desde la prevención, el bullying puede no existir. Vamos a comenzar por ponernos de acuerdo qué queremos cuando hablamos de bullying. ¿Qué es el bullying? Bullying o intimidación o provocaciones o acoso escolar, acoso laboral también, ¿no es cierto? Es un problema relacional. Entonces, ¿dónde vamos a poner el foco? En las soluciones, ofrecer relaciones diferentes, ofrecer relaciones, poner el foco en relaciones humanizantes. Nos van a escuchar muchas veces decir que lo que se focaliza se potencia. Por eso, hablar del bullying demasiado en las escuelas, hablar de este acoso escolar, a veces lo que hace, lejos de disminuirlo, hace que se potencie. Nosotros nos gusta poner más el énfasis en las soluciones que el problema en sí, porque donde pongo el foco en el problema, lo potencia el problema. Ya está corroborado eso. Se ha visto en situaciones, por ejemplo, donde se hizo el abordaje con la mejor intención de prevenir, por ejemplo, la anorexia y la bulimia, lo que se consiguió es que hubiera más casos de anorexia y bulimia. Entonces, tomar conciencia, paz. En este caso, poner el énfasis en las relaciones, si es facilitar relaciones humanizantes, que de eso se trata la propuesta que la Fundación hace a través de su programa de 8 unidades. ¿Sí? Entonces, definimos claramente, es un problema relacional que afecta la capacidad en la socialización. ¿Sí? Hay 3 aspectos a tener en cuenta. Uno es que para hablar de bullying, la agresión tiene que ser una agresión repetida y sistemática. No porque allí alguna vez se hizo un chiste un poco
subido de tono o desagradable o molesto o doloroso inclusive, ya estamos hablando del bullying. Se ha normalizado, se ha familiarizado mucho, cualquier situación de burla ya es bullying. Y el bullying es mucho más serio todavía porque implica eso, implica una agresión repetida y sistematizada. Excepto, hay una excepción, que es cuando se produce el ciberacoso. Es decir, cuando circulan fotos íntimas o videos íntimos, que ha habido muchísimos casos, nosotros abordamos ese tema en la unidad 3, que habla sobre cómo aplicar en las escuelas, en las aulas de las escuelas de la vida, la educación en valores humanos. Bueno, en esa unidad nosotros abordamos justamente que como todas las problemáticas que hay con respecto al ciberacoso, ¿no? O algunas situaciones de ciberacoso y cómo se pueden resolver. Ya en esta parte de esa agresión repetida y sistematizada, no nos olvidemos de algo que está ocurriendo desde hace tiempo, que es la burla naturalizada. Es decir, vemos programas de televisión, vemos las series mismas que los chicos ven, la burla está naturalizada. Entonces, cuidado con eso, porque cuando la burla se ha naturalizado, nosotros estamos aceptando para algunas ocasiones el bullying y para otras ocasiones no, ¿no? Entonces, cuidado porque la práctica de la coherencia también es muy importante. Punto número 2 que queremos tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que en las situaciones de bullying generalmente son 3 los actores. El agresor o los agresores, la víctima y los testigos. Y los testigos son muy importantes, porque a veces los testigos, si se trabaja en la prevención o se trabaja cuando se trabaja en la detección, vamos a ver ejemplos concretos, cómo pueden ser grandes agentes de cambio, grandes agentes de transformación. Es decir, siempre los testigos también son importantes, porque a veces lo que sucede es que los testigos se puede evitar que sean protagonistas desde una actitud que refuerza la situación del bullying. Y cuando los testigos son reforzadores, cuando actúan desde la indiferencia o en algunas situaciones inclusive alientan al agresor. Entonces, todos son importantes tener en cuenta de facilitar procesos humanizantes, no solo al agresor, no solo a la víctima, ayudar también a la víctima, sino también a esos testigos que han naturalizado por distintos factores estas situaciones. El tercer punto que tenemos que tener en cuenta cuando se habla de acoso, cuando se producen estas situaciones de acoso escolar o laboral o el bullying, generalmente lo que se produce es un desbalance, un desequilibrio en el poder entre el victimario y la víctima. Esa diferencia a veces está dada por las capacidades, por aspectos físicos, por variantes en los recursos económicos y también en el carácter. Eso lo abordamos en la unidad 4, que se llama ¿Cómo educar para la diversidad? Allí vamos a ver que existen 9 personalidades humanas, 9 naturalezas humanas. Y vamos a ver, por ejemplo, que una personalidad, una naturaleza humana propicia que a veces es víctima del bullying es la esencia 9. Porque en su naturaleza está el huir del conflicto, el evitar el conflicto. Y a veces en algunos niños esta característica es aprovechada para la burla. Total, no reacciona, no responde, no se enoja, no se defiende.
Bueno, todo eso lo vamos a comprender, se lo comprende mejor cuando en el abordaje de la unidad 4, cuando hablamos de cómo hacer para educar para la diversidad. De algún modo vamos ofreciendo siempre como recursos para accionar, sobre todo a nivel de la prevención. Ahora, ¿qué nos tiene que quedar claro? Vuelvo a insistir en este punto. Y es que no es bullying una burla aislada, pasajera, sino estamos generalizando y complejizando más aún la situación, ¿no? Incluso algo que aprendemos, que trabajamos mucho en la unidad 5, es aprender a detectar la intencionalidad que hay detrás de todo comportamiento. Cómo cambiando el foco de la intencionalidad, es decir, la intencionalidad con la que se dice vení gordito o a la gordi, qué sé yo, a lo mejor la criatura que tiene, criatura que tiene sobrepeso, nosotros lo hacemos con mucha ternura, con mucho afecto, y para la otra persona no lo vive de esa manera. Por eso también eso lo abordamos en profundidad en la unidad 5, cómo utilizar el lenguaje de los valores humanos, el lenguaje de BH, para facilitar procesos humanizantes. Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Aunque ya vamos a ver que desde nuestra propuesta no hablamos de castigos, no hablamos de sanciones tampoco. Vamos a ver las diferentes formas de abordar este desafío de mejorar las relaciones, ¿no? Para facilitar procesos de socialización humanizantes. Para evitar, justamente para nosotros una de las soluciones fundamentales, estamos seguros porque lo hemos corroborado. De hecho, si entran a la web, van a ver uno de los testimonios grabados, es el de la directora en una escuela acá en Córdoba, donde asisten 18 villas de emergencias, donde ellos erradican los hechos de violencia, donde las relaciones, después de 2 años de aplicar la formación de líderes por y para la paz, después de trabajar con estos procesos de una educación humanizante, realmente el bullying no existe, se evita, se previene y se asiste de una manera, bueno, no hay necesidad de asistencia porque ya se lo evitó, ¿no? Para quienes quieran participar de esta formación 100% gratuita, la de líderes por y para la paz, que muchas veces nos preguntan, ya les respondo antes que siga avanzando cómo hacer, los invitamos a que estén atentos a las redes, a nuestra página web, a nuestro Face, a nuestro Instagram de Escuelas para la Paz. Nosotros siempre anunciamos cuando se hacen los lanzamientos de los Present-Line. Pero si no pueden participar del Present-Line, porque en el horario en que se lo realiza a la formación no se puede, la pueden realizar como autodidactas. Pueden acceder tranquilamente a la formación bajo la modalidad de autodidactas. Algo que insistimos mucho desde nuestra fundación, desde nuestra propuesta, es que algo que favorece o facilita la formación de líderes por y para la paz es justamente evitar minimizar hechos que atentan contra la humanización. Por eso en la unidad 2 insistimos en tomar conciencia a todo, porque Líderes por y para la Paz no es solo una formación, no solo te brinda recursos para los docentes que están dentro del sistema y fuera del sistema, para toda persona que es un formador dentro del sistema o, como decía recién, fuera, sino que es una formación para cada uno de nosotros, porque insistimos, todos somos educadores. Entonces, y que la escuela no es sola la que está dentro del sistema, la vida es una escuela, ¿no? Como decía antes. Entonces, si nosotros tomamos conciencia de que podemos actuar preventivamente, evitando minimizar lo que no hay que minimizar, evitando naturalizar
normalizar hechos de violencia, hechos deshumanizantes, como los que invitan todo el tiempo a las pantallas en los que nuestros niños, adolescentes, jóvenes y adultos siguen. En la unidad 2 de la formación vemos con claridad, es una invitación a tomar conciencia. De acuerdo a cómo vivo, desde qué paradigma estoy parado en mi existencia. Desde un paradigma robotizante, cosificante, deshumanizante, o estoy accionando desde un paradigma humanizante. Bueno, en esa unidad está ampliamente detallado para que sigamos evolucionando en conciencia. Nosotros los invitamos a que todos elevemos nuestra conciencia, a que todos juntos, como decía Stegner, aprendamos a no acumular conocimientos. Y yo termino de ver todos los videos, todas estas propuestas que vamos a compartir y acumulamos conocimiento, ¿no? Stegner decía, aprende a no acumular conocimientos como un tesoro personal, sino para emplear lo aprendido al servicio del mundo. Entonces, nosotros la invitación que queremos hacerles es esa, ¿no? Los esperamos en la formación de líderes por y para la paz justamente para ello, para que entre todos evolucionemos por una nueva humanidad, ¿no? Siempre decimos que una nueva educación nos espera para elevar nuestra conciencia y construir entre todos esa nueva humanidad. Si no queremos minimizar, si no queremos que el bullying se normalice, la intimidación, la provocación, la falta de respeto, podríamos llamar, ¿no? Es muy importante, ya podemos estar haciendo prevención. Familia, fundamentalmente. ¿Cómo educamos nuestros sentidos? Y eso lo abordamos en profundidad en la unidad 3. Profundamente detallado cómo prestarle atención a ese aspecto. Pero ¿qué vamos a ver ahora? Ya queremos invitar a los papás a que sean autoridad para sus hijos. Como dice el juez de menores, un juez de menores en España, si nosotros nos convertimos en amigos de nuestros hijos, él dice, estamos criando hijos huérfanos porque no encuentran autoridad y ellos necesitan un guía, no un par. Los amigos a veces se convierten en compinches, hasta que ellos entienden que los verdaderos amigos no dañan, la verdadera amistad no daña. Pero hasta que eso sucede, a veces la realidad nos marca otras cosas. Entonces, invitamos a que prestemos atención con qué educamos, con qué alimentamos nuestros sentidos, nuestros hijos y nosotros también. ¿Qué uso hace de la tecnología? ¿Qué programas ve en YouTube, en TikTok, en la PlayStation, en las series que ven? ¿Qué ven, qué escuchan, qué hacen, qué sienten? Si practicamos la virtud de la coherencia entre lo que pienso, siento y hago, que vamos a insistir muchísimo en esta práctica, si no queremos que se naturalice la violencia, si no queremos que haya problemas de relaciones deshumanizantes, evitemos que se familiaricen con ello. Por una cuestión, como decía recién, de sentido común. Si alimentamos nuestros pensamientos y sentimientos con series de violencia, con dibujitos de violencia, con películas de violencia, las acciones, ¿por qué vamos a esperar que sean acciones constructivas? ¿Por qué vamos a esperar que sean acciones humanizantes, amorosas? Aquello que pienso, siento y hago. Entonces no minimicemos el poder que tiene la tecnología hoy según la elección, porque la tecnología te ofrece también recursos valiosísimos para la humanización. Todo depende de lo que nosotros elegimos. Entonces no nos gusta el bullying, no nos gustan las intimidaciones, las provocaciones.
no las alimentemos. No anestesiemos a la infancia con la indiferencia frente a la violencia. Y allí es muy importante el accionar de la familia, el accionar sobre todo de papá y mamá, que esté presente, que controle, supervisa con qué está alimentando sus sentidos, todos los sentidos, su hijo, su hija. Algo que está sucediendo mucho, que lo veo en el consultorio, son niños adictos a la tecnología. Entonces, cuidado con el abuso del celular. Se lo doy, así no me molesta, así me deja terminar mi trabajo. Así puedo hacer lo que tengo que hacer. Ya ahí podemos actuar preventivamente. Algo que se hace habitualmente, ¿cuál es el proceder habitual hoy por hoy frente a los hechos de bullying? Se hace que el agresor pida perdón o se lo sanciona. Bueno, desde esta propuesta no vamos ni a hablar de sanciones, ni a hacer que mecánicamente, automáticamente o obligadamente pida perdón. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Primero porque se ha comprobado que no resuelve nada. Lo que suele a veces suceder es que la amenaza se intensifica. Desde esta propuesta humanizante vamos a partir desde la premisa, desde que necesitan ayuda tanto la víctima como el agresor. Y no vamos a hablar de sanciones, no vamos a hablar de castigos, vamos a proponer concretamente prácticas restaurativas, que ya tienen a disposición en nuestro canal de YouTube, llamado Líderes por y para la Paz. Tienen 3 videos grabados de testimonios de cómo se resuelven, por ejemplo, en una escuela de Neuquén, cómo Vanessa, en la escuela Amadeus, resuelven situaciones maravillosamente a través de prácticas restaurativas. Está clarísimamente allí explicado. Van a ver diferentes videos que hablan de la resolución de conflictos, hechos concretos de este año. Y no solo vamos a tener en cuenta desde esta propuesta humanizante a la víctima y al agresor, sino también a los testigos. Vamos a cuidarlos a todos. Vamos a facilitarles procesos humanizantes a todos los involucrados. Incluso brindarles recursos también a la familia, porque a veces la familia no sabe qué hacer. Los docentes no saben qué hacer. Y si hacemos prevención a edad temprana, como decíamos antes, educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Soluciones. Empecemos a hablar de las soluciones. Si estamos hablando, hemos definido al bullying como un problema relacional donde está afectada la socialización, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a generar experiencias humanizantes. Y para ello, una de las maneras o estrategias que invitamos a potenciar es aprender a manejar los impulsos, aprender a manejar las emociones, es decir, la educación emocional. Recursos para ello en la formación tienen desde la unidad 3 a la 8, infinidad de recursos, cómo hacer realidad esa educación emocional. Y invitar a procesos de socialización, o sea, alguien que maneja sus emociones se vincula de otra manera diferente. Pero para ello, por eso ponemos el énfasis en la unidad 4, sobre la educación para la diversidad. Hay naturalezas y naturalezas humanas. Cuando hablamos de educar para la diversidad, es tomar conciencia
de que existen 9 formas de pensar, sentir, actuar. Podemos hablar de 9 naturalezas o personalidades, que vamos a ver cómo en la unidad 4 se ve cómo estas se manifiestan en los alumnos, en los padres, en los mismos docentes. Vamos a ver, en esa unidad se desarrolla en profundidad para reconocer las diferentes naturalezas humanas. Y todos sabemos que existen niños, personas, que tienen dificultades para jugar, para relacionarse con otros, que la socialización es un desafío para ellos, como lo es en la naturaleza 5, el poderse comunicar, el poderse integrar. Es un desafío, es su gran virtud a conquistar, ¿no? Desarrollar su habilidad social. Vamos a ver que existen otros niños que son muy impulsivos, dominantes, y vamos a entender esta naturaleza también. Y vamos a ver niños que tienen una baja tolerancia a la frustración, otros que los caracteriza, otras naturalezas humanas que los caracteriza la gran inseguridad, otros el desafío para su evolución es trascender el perfeccionismo. Y vamos a ver que existen también otras naturalezas humanas que son más bien pasivas, que no reaccionan y que, como dije antes, fáciles víctimas del bullying. Entonces, comprender la diversidad también nos ayuda a aprender a acercarnos a ellos de una manera diferente y aceptar esta diversidad y facilitarles los procesos de socialización a cada uno teniendo en cuenta sus características. Nosotros partimos desde la premisa de que entendemos que la naturaleza humana intrínsecamente no es malvada, ni es perversa, ni es violenta. Sí reconocemos que hay temperamentos más fuertes que otros y como decimos en la unidad 3, como demostramos en la unidad 3, en donde abordamos cómo educar desde los valores humanos en las aulas de las escuelas y de la vida, en las aulas de las escuelas y las aulas de la vida, allí demostramos cómo nuestra especie es la menos determinada, la más vulnerable de las especies. Entonces, comprender, partir de esa premisa, hace que podamos entender que cuanto antes accionemos, una medida que se suele tomar con frecuencia, que solemos ver, es la exclusión social del agresor. Y no vas a salir o no va a asistir a la escuela por determinados días, etcétera, etcétera. Lo que se ha corroborado es que se potencia la problemática porque no se está respondiendo a las necesidades de esta persona, de esta personita, ¿no es cierto?, del niño. Es importante que tomemos conciencia, y lo vamos a ver en las propuestas que vamos a hacer concretas, de generar estrategias, por ejemplo, que faciliten la vivencia de la pertenencia, que generen pertenencia, que sienten que pertenecen. Y una de las maneras es generar experiencias donde aprenden a preocuparse por otros, a potenciar la virtud de la empatía, más que preocuparse por otros, ocuparse por otros. Entonces, una de las maneras que lo vamos a ver dentro de las prácticas restaurativas son las experiencias de solidaridad. Ahí estamos potenciando profundamente la experiencia de la empatía, la experiencia de ponerse en el lugar del otro. Nosotros insistimos que si queremos trabajar con dos cualidades, cuando nos pregunta cuáles serían esas dos cualidades o virtudes fundamentales que humanizan a nuestra especie, ponemos el énfasis simplemente en dos. Eduquemos para elevar la autoestima, el autoamor, la autovaloración.
alguien que se ama no daña. Y la otra virtud, la otra cualidad fundamental para generar procesos humanizantes son las experiencias de solidaridad, de ayuda mutua, de cooperación. Si ponemos el énfasis, hogar y escuela, en estas prácticas, la práctica de estas dos virtudes, con seguridad que tendríamos otra realidad en los vínculos humanos. Ojo con las medidas de aislamiento, porque lo único que se hace es acentuar la pérdida de la capacidad de la socialización. Y el ser humano, nosotros nos realizamos junto a otros, no lejos de otros, no sin otros. La necesidad de pertenencia está clarísima en la conformación de los grupos de patotas, ¿sí? O en lo que se conoce como tribus suburbanas. La necesidad de pertenencia, es decir, se conforman esos grupos justamente porque es algo propio de nuestra naturaleza. La necesidad de sentirnos valorados es fundamental. Incluso vamos a ver que llegan a experimentar disfrute por lo aprendido, ¿no? El placer. ¿Qué aprendieron? Aprendieron a experimentar placer dañando. ¿Qué ha pasado en estas situaciones con estos jóvenes, con estos adolescentes o incluso niños? Porque a veces las tribus suburbanas o las patotas, que no siempre son de sectores suburbanos, ¿qué pasó ahí? ¿Qué fue lo dañado? Y es muy importante, ¿no? Se perdió el placer de la conexión con el otro. Y algo que abordamos en la unidad 3 también que decimos es, sabemos compartir un texto que dice, todos queremos ser amados, porque eso está en nuestra propia naturaleza. Todos necesitamos sentirnos amados, o en sus defectos, admirados, o en su defecto, temidos, o en su defecto, odiados y despreciados. Queremos de algún modo siempre despertar en los demás algún tipo de emoción. ¿Saben por qué? Porque el alma, nuestra esencia, nuestra verdadera naturaleza, se estremece ante el vacío y quiere entrar en contacto a cualquier precio. Entonces, comprender ello también nos invita a reposicionarnos en algo que vamos a ver, que vamos a ofrecer, que es cómo reforzar esas conductas deseadas y cómo usar nuestro lenguaje en aquellas conductas que no son deseadas también. Ese va a ser otro recurso que brindamos, que vamos a aprender juntos. Por eso uno de los factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de encontrar soluciones es cómo generar sentimientos de pertenencia a la clase, a la escuela, a esa actividad que se está realizando. Siempre recuerdo un caso donde había en primer grado un nene con serias dificultades de socialización, ¿no? Y se aplicó la estrategia de la armonización, que es una práctica muy bonita desarrollada en la unidad, paso a paso en la unidad 7. Y la maestra colocó una música de delfines, era un nene que agredía mucho, que se burlaba de todos, ya con 6 añitos, ¿no? Y ella les hizo visualizar una escena donde ellos eran delfines protagonistas. Y había uno que era el salvador, el que cuidaba al resto. Y le puso el nombre justamente, ese delfín se llamaba, y ella ahí nombra a este alumno con tantas dificultades. Y él lo vivió con tanta intensidad. Recordemos que en la primera infancia la imaginación
todavía no está lesionada está a flor de piel, no está lesionada por el sistema y él lo vivió con tanta intensidad que la maestra estaba asombrada con esta práctica de la armonización. ¿Cómo había cambiado su conducta después de esa experiencia con los ojitos cerrados, relajados? Él había vivido realmente la experiencia de ser alguien solidario, que guió a sus compañeros, que lo ayudó. Y estaba asombradísima tan solo con esa práctica, cómo había cambiado su modo de relacionarse, cómo elevó su autoestima y su capacidad de resiliencia. Hasta que hemos llegado con una introducción a cómo va a ser nuestro enfoque, con una invitación a que tomemos conciencia de que todo parece imposible hasta que se hace, como decía Gran Mandela. Podemos hacer muchísimo en la detección, en la prevención. Aseguramos que si aplican la formación de líderes por y para la paz, el bullying desaparece, el acoso desaparece. Crecemos en humanidad. En los próximos videos vamos a ofrecer cada uno de ellos. Vamos a hablar del recurso del árbol de los valores humanos para resolver conflictos. Vamos a hablar del recurso de la alfombra de la paz. Vamos a hablar de la importancia de cambiar de perspectiva y posicionarnos sintiendo de que todos, aún detrás de esas conductas desagradables como es el bullying o destructivas, deshumanizantes, existen intenciones positivas. Y vamos a hablar de cómo llevar a cabo prácticas restaurativas. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este humilde aporte que hemos querido hacer desde nuestra fundación. Quiero agradecer especialmente a Sana Jacob, integrante del equipo de Escuelas para la Paz, que lleva varios años y haciendo intervenciones en forma presencial en cuantos lugares la suelen llamar, para ofrecer recursos, soluciones, estrategias y sobre todo la esperanza de que si se acciona preventivamente vamos a tener muchísimo menos situaciones necesarias de intervención en esto.